Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Loaiza y soy la estudiante número 1. Elegí la radiografía de la cintura escapular, hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares en proyección estándar. Entre las proyecciones estándar del hombro tenemos la proyección anteroposterior del hombro. Entre la ubicación del paciente tenemos que es en bipedestación con la espalda pegada al buki y la palma de la mano del lado a estudiar pegada al cuerpo. Rotar el paciente ligeramente de tal manera que la escápula quede paralela al chasis. La técnica aproximada son de 55 kilovoltios y 20 miliamperios. La distancia focodetector de imagen es de 1 metro. La incidencia del rayo central es rayo central perpendicular a la articulación glenohumeral dirigido aproximadamente 25 centímetros inferior al borde lateral de la clavícula. El tamaño del chasis es de 24 por 30 apaisado. La imagen resultante es la imagen que vemos en la parte derecha, donde se observa la cabeza humeral en relación con la glenoides. En rotación externa se proyecta el troquier de manera clara, en rotación interna se visualiza mejor el troquín. Los criterios de evaluación es que la articulación glenohumeral debe verse bien centrada, espacio articular abierto y sin superexposición excesiva, márgenes corticales definidos, incluye cabeza humeral, glenoides y extremos proximales de clavícula y húmero. ¿Por qué se toman estas radiografías? Estas radiografías se toman para evaluar fracturas del húmero proximal, valorar la congruencia articular de la glenohumeral, diagnosticar lesiones traumáticas agudas como luxaciones y fracturas, detectar cambios degenerativos como artrosis, osteofitos y reducción del espacio articular. Tenemos la proyección en rotación externa o interna del hombro. La ubicación del paciente es en bipedestación con la espalda pegada al buki, la palma de la mano del lado a estudiar en rotación externa o interna, rotar al paciente ligeramente de tal manera que la escápula quede paralela al chasis, como lo vemos en la imagen de la parte derecha, está en rotación externa y en rotación interna del hombro. La técnica aproximada es de 55 kilovoltios y 20 miliamperios. La distancia foco detector de imagen es de 1 metro. La incidencia del rayo central es que el rayo central perpendicular a la articulación glenohumeral 25 centímetros inferior al borde lateral de la clavícula. El tamaño de chasis es de 24 por 30 apaisado y la imagen resultante es que la visualización de la cabeza humeral, glenoides troqueada, rotación externa y el troquín en rotación interna, como lo podemos ver en la imagen resultante de la parte derecha. Los criterios de evaluación se ven los huesos bien penetrados, espacio glenohumeral abierto, estructuras óseas sin distorsión, nitidez de márgenes corticales. ¿Y por qué se toman estas radiografías? Se toman para la detección de fracturas del húmero proximal, evaluación de la congruencia articular glenohumeral, identificación de lesiones óseas degenerativas o líticas. Tenemos la proyección de escápula en Y. En esta proyección la ubicación es en bipedestación con el lado afectado pegado al buki, pasando los brazos por delante y cogiéndose en las manos. Rotar el paciente hasta que la escápula afectada quede perpendicular al chasis, como lo podemos ver en la imagen de la parte derecha. La técnica aproximada para esta proyección es de 55 kilovoltios y 32 miliamperios. La distancia foco detector de la imagen es de 1 metro y la incidencia del rayo central es que el rayo central perpendicular al punto medio de la escápula, aproximadamente 5 o 7 centímetros inferior al acromión. El tamaño del chasis es de 24 por 30 longitudinal. La imagen resultante es una imagen de la escápula proyectada en Y con relación a la cabeza humeral glenoides. Los criterios de evaluación de este tipo de radiografía es una superposición de los bordes de la escápula, clavículas y acromión formando una Y adecuada penetración que permita ver cabeza humeral y cabeza glenoidea, como la vemos en la radiografía de esta parte derecha. ¿Por qué se toma esta radiografía? Se toma para confirmar luxaciones anteriores o posteriores y evaluar fracturas de la escápula, el acromion o coracoides. Proyección axial del hombro. La ubicación del paciente es en bipedestación con la espalda pegada al buki y la palma de la mano del lado a estudiar, por encima de la cabeza y el codo abierto hacia atrás. Rotar al paciente ligeramente de tal manera que la escápula quede paralela al chasis, como lo podemos ver en la imagen de la parte derecha. La técnica aproximada es de 58 kilovoltios y 20 miliamperios. La distancia foco detector de imagen es de 1 metro. La incidencia del rayo central es de rayo central perpendicular a la articulación glenohumeral entrando por la axila. El tamaño del chasis es de 24 por 30 apaisado. La imagen resultante es la relación cabeza humeral glenoides desde una visión axial. Los criterios de evaluación son una cavidad glenoidea bien delineada, la cabeza humeral centrada, espacio articular visible, sin superexposición excesiva, buena definición de rebordes glenoideos. ¿Por qué se toma esta radiografía? Para detectar desplazamientos sutiles de la cabeza humeral, valorar el reborde glenoideo y lesiones asociadas, como por ejemplo fracturas por luxación, complemento esencial de luxaciones glenohumerales. El resultado de esta radiografía son como la radiografía que tenemos en la parte derecha.
Entre las proyecciones estándar de la clavícula tenemos la proyección anteroposterior directa de la clavícula. La ubicación del paciente es un paciente en bipedestación o decúbito supino, brazos relajados a los lados. La técnica aproximada es de 58 kilovoltios y 20 miliamperios. La distancia foco detector de imagen es de 1 metro y la incidencia del rayo central es un rayo central de perpendicular al tercio medio de la clavícula. El tamaño del chasis es de 24 por 30 apaisado. La imagen resultante es una imagen con una clavícula completa en toda su extensión, con articulaciones esternoclaviculares y acromioclaviculares, como lo vemos en la imagen. Criterios de evaluación. En esta imagen se debe ver una clavícula bien penetrada y centrada. Sin rotación debe verse la totalidad del hueso y la articulación adyacente. ¿Y por qué se toma esta radiografía? Se toma para detectar fracturas, alteraciones congénitas, lesiones osteolíticas, cambios degenerativos o anomalías en las articulaciones claviculares. Tenemos la proyección axial de la clavícula. La ubicación del paciente debe ser en bipedestación, el pecho pegado al buqui, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Se puede girar la cabeza hacia el lado contrario del lado afectado. La técnica aproximada es de 55 kilovoltios y 20 miliamperios. La distancia foco detector de imagen es de 1 metro. La incidencia del rayo central es un rayo central dirigido al tercio medio de la clavícula con angulación cefálica de 15 a 30 grados. El tamaño del chasis es de 24 por 30 apaisado y una imagen resultante de una clavícula aparece proyectada sobre la parrilla costal y escápula con menor superposición de estructura torácica. Los criterios de evaluación es que la clavícula se observa completa y libre de superposición costal y escapular, articulaciones totalmente visibles. ¿Por qué se toma esta radiografía? Para evaluar desplazamientos, fracturas ocultas o mejor visualización de pacientes con tórax ancho o fracturas complejas. En las proyecciones estándar de la articulación acromioclaviculares tenemos la proyección anteroposterior bilateral de la articulación acromioclavicular. En esta proyección la ubicación del paciente es en bipedestación con la espalda pegada al buqui y las palmas de las manos pegadas al cuerpo. Una técnica aproximada de 55 kilovoltios y 20 miliamperios. Una distancia foco detector de imagen de 1 centímetro y una incidencia al rayo central, el rayo central perpendicular al punto medio entre ambos, aproximadamente de 2 a 3 centímetros por debajo del borde superior de las clavículas. El tamaño del chasis es de 35 por 43 apaisado y una imagen resultante con una visualización simétrica de ambas articulaciones AC y clavículas. Criterios de evaluación: deben verse ambas articulaciones completas, clavículas y extremos acromiales en la misma imagen sin rotación. ¿Por qué se toma esta radiografía? Para comprobar lado sano y lesionado y evaluar alteraciones degenerativas o traumáticas. Tenemos la proyección anteroposterior unilateral de la articulación acromioclavicular. En la ubicación del paciente es un paciente en bipedestación de pie, hombro afectado apoyado en el buqui, brazos relajados. La técnica aproximada es de 55 kilovoltios a 20 miliamperios. De distancia foco detector de imagen de 1 metro. Incidencia del rayo central perpendicular articulación AC del lado en estudio, de 2 a 3 centímetros sobre el hombro afectado. El tamaño del chasis es de 18 a 24 longitudinal. La imagen resultante, como la vemos en la parte derecha, muestra solo la articulación AC del lado afectado con mayor detalle. Criterios de evaluación: la articulación debe visualizarse centrada, sin superposiciones excesivas de las costillas ni de la escápula. ¿Y por qué se toma? Para completar estudios cuando se requiere analizar una sola articulación con mayor detalle. Listo, esto es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado mi presentación. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Natalia Saldaña y el día de hoy en este video presentaré las proyecciones básicas del fémur, rodilla, pierna, cuello del pie y el pie. La proyección anteroposterior o AP de fémur se utiliza con buqui, con un chasis de tamaño de 14 por 17 pulgadas longitudinalmente. La posición del paciente va de cúbito supino. La posición de la región anatómica, que el paciente se encuentre acostado boca arriba y la pierna se rota internamente de 15 a 20 grados para alinear las rótulas hacia adelante. El rayo central se dirige al tercio medio del fémur, que es la zona entre la cadera y la rodilla. Los kilovoltaje y los miliamperes es de 70 a 80 kilovoltaje y de 20 a 40 miliamperes por segundo. La distancia del foco 1 metro. La incidencia del rayo: el rayo central se dirige perpendicular al punto medio del fémur. Los criterios de evaluación: se observa el extremo proximal del fémur que articula con el acetábulo de la pelvis, la diáfisis del fémur y el extremo distal del fémur. El motivo de la toma de esta imagen es para evaluar fracturas, lesiones, tumores o infecciones en el fémur, luxaciones o detectar anomalías. La proyección lateral del fémur es con buqui en la mesa y
El chasis se utiliza de 14 por 17 pulgadas. El paciente se coloca de cúbito lateral sobre la mesa apoyándose sobre el lado afectado. El paciente se encuentra acostado en la mesa. El lado no afectado se flexiona hacia adelante apoyando la rodilla sobre un soporte o cojín para evitar que se superponga con la pierna flexionada. El torso debe estar inclinado hacia atrás unos 15 grados para asegurar que el fémur quede completamente en posición lateral. La pierna a radiografiarse debe estar recta y alineada. El fémur debe colocarse de manera que su eje longitudinal esté paralelo a la mesa de exploración. Para lograr una verdadera proyección lateral, se puede rotar los pies asegurándose de que los cóndilos femorales queden perpendiculares al chasis. Es generalmente de 70 a 80 kilovoltaje y de 20 a 40 miliamperes segundo. La distancia del foco, 1 metro. Es perpendicular al punto medio del fémur. La cabeza femoral se ve superexpuesta sobre el cuello femoral. El cuello femoral se observa su longitud y angulación. Los cóndilos se superponen parcialmente. Esta proyección es para evaluar fracturas, lesiones, tumores, luxaciones o detectar anomalías en la cara lateral del fémur. La proyección AP de rodilla es sin Buki. El chasis es de 8 por 10 o 10 por 12 longitudinal. La posición del paciente va de cúbito supino, que el paciente se encuentra acostado boca arriba y que la rodilla quede extendida dirigiendo el rayo desde el frente hacia la parte posterior de la rodilla, asegurándose de que la rodilla esté rotada internamente unos 5 grados. Generalmente se utiliza de 60 a 70 kilovoltajes y de 5 a 10 miliamperes segundo. Distancia del foco de 1 metro, el rayo central se dirige perpendicular al punto medio de la rodilla y los criterios se observan los cóndilos femorales, la fosa intercondilia, se observa la meseta tibial y esto para evaluar fracturas, lesiones, artritis, detectar anomalías en la rodilla. La proyección lateral de rodilla es con Buki, el tamaño del chasis es 8 por 12 o 10 por 12 longitudinal. La posición es de cúbito lateral con la rodilla afectada hacia abajo. Se posiciona el paciente de cúbito lateral del lado afectado con la rodilla ligeramente flexionada, aproximadamente unos 25 o 35 grados, para superponer los cóndilos femorales. Se dirige el rayo central verticalmente hacia la cara medial de la rodilla y la placa se sitúa de forma que el fémur quede vertical y la rótula en perfil lateral, permitiendo visualizar el espacio femoro-rotuliano. Generalmente se utiliza de 60 a 70 kilovoltajes y de 5 a 10 miliamperes segundo. La distancia es de 1 metro, el rayo central se dirige perpendicular al punto medio de la rodilla. En esta radiografía se observan los cóndilos femorales, se superponen en esta vista. La rótula se observa claramente en su perfil por delante del fémur distal. Se observa el espacio artículo femoral patelar. Y esto, el motivo de esta radiografía es para evaluar fracturas, lesiones, luxaciones o derrames articulares en la rodilla. La radiografía anteroposterior de la pierna es con Buki, con el chasis 14 por 17, va de cúbito supino el paciente, que el paciente se encuentre acostado boca arriba, asegúrese que la pierna esté extendida y rotada unos 5 o 10 grados desde la articulación de la rodilla hasta el tobillo. Y contiene los huesos, la tibia y el peroné. Generalmente se utiliza de 60 a 70 kilovoltajes y de 10 a 20 miliamperes segundo. El foco es de 1 metro, el rayo central se dirige perpendicular al punto medio de la pierna. Aquí se encuentra la diáfisis de la tibia y se ven los cóndilos tibiales. Y esta radiografía se utiliza para evaluar fracturas, lesiones óseas, detectar anomalías en la tibia o el peroné. La proyección lateral de la pierna es con Buki. El chasis es de tamaño 14 por 17 pulgadas longitudinal. El paciente va de cúbito lateral con la pierna afectada hacia abajo. El paciente se encuentra acostado de lado con la pierna afectada hacia abajo. La lateral de la pierna es la región externa de la parte inferior de la pierna, ubicada lejos de la línea media del cuerpo. Generalmente es de 60 a 70 kilovoltajes y de 10 a 20 miliamperes. La distancia del foco es de 1 metro. La incidencia del rayo, el rayo central se dirige perpendicular al punto medio de la pierna. Aquí se encuentra la diáfisis de la tibia, la cresta tibial, es muy prominente. Se observa el perfil lateral del maleolo. Y se utiliza para evaluar fracturas, lesiones óseas, luxaciones, detectar anomalías en la tibia y el peroné de vista lateral. La proyección anteroposterior del cuello del pie se utiliza sin Buki, es del tamaño del chasis es de 8 por 10. El paciente va en posición sedestación o de cúbito supino con la pierna extendida. El paciente se encuentra acostado en posición sedestación en la mesa. El pie se coloca de manera que la planta quede plana sobre la mesa con los dedos apuntando hacia el techo. El técnico en radiología se asegura de que el tobillo esté correctamente alineado para que el haz de rayos X pase directamente a través de él, de adelante hacia atrás sin rotación.
Generalmente se utiliza de 50 a 60 kilovoltajes y de 3 a 5 miliamperes. La distancia es de 1 metro. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio del cuello del pie. Aquí se observa el maleolo medial, la prominencia ósea en la parte interna del tobillo, el maleolo lateral, la prominencia ósea en la parte externa del tobillo. Y aquí se puede evaluar fracturas, luxaciones, detectar anomalías en el cuello del pie. Proyección lateral o mortaja del cuello del pie. El Simbuki es de un chasis 8x10 longitudinal. La posición del paciente es sedestación o de cúbito supino con la pierna afectada hacia abajo. El paciente se encuentra acostado en posición de sedestación en la mesa. Se localiza en el costado externo del tobillo, caracterizada por la prominencia del maleolo lateral, el soporte de los ligamentos y tendones. Generalmente es de 50 a 60 kilovoltajes y de 3 a 5 miliamperes. El rayo es de 1 metro, el foco receptor. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio del cuello del pie. Se observa el extremo distal de la tibia, se ve perfil posterior y anterior. Se observa claramente el perfil del maleolo lateral, se observa el calcáneo, el hueso más grande del tarso, para evaluar fracturas, luxaciones, detectar anomalías en la vista lateral del cuello del pie. La proyección oblicua del cuello del pie es Simbuki de 8x12. El chasis es en posición sedestación o de cúbito supino, con el pie en rotación interna de 45 grados. El paciente se debe encontrar acostado en posición de sedestación en la mesa. La rodilla del lado afectado debe estar flexionada. El paciente apoya la planta del pie sobre el chasis, rota el pie internamente unos 45 grados, de modo que el borde medial del pie se apoye sobre el detector, se eleve el borde lateral. Generalmente es de 50 a 60 kilovoltajes y de 3 a 5 miliamperes. La distancia del foco es de 1 metro. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio del cuello del pie. El rayo central se dirige hacia la base del tercer metatarsiano. Se observan claramente los espacios articulares medial, lateral y superior. Aquí se evalúan fracturas, luxaciones o se detectan anomalías. La proyección anteroposterior del pie es Simbuki con un chasis de 10x12 pulgadas, es en posición de sedestación o de cúbito supino con la pierna extendida. El paciente se debe encontrar acostado en posición de sedestación en la mesa. La rodilla del pie al examinar debe estar flexionada. La planta del pie debe apoyarse sobre el chasis, como vemos en la imagen. El receptor de la imagen se asegura que el pie esté libre de ropa o cualquier objeto que se pueda interferir con la imagen. Se indica que el paciente mantenga el pie movilizado, inmóvil durante la exposición para evitar imágenes borrosas. De 50 a 60 kilovoltajes y de 4 a 6 miliamperes. La distancia del foco es de 1 metro. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio del pie. Aquí se pueden observar los huesos del tarso. La parte anterior se observan los circunmetatarsianos. Y aquí se evalúan fracturas, luxaciones y detectar anomalías. Proyección oblicua del pie. Es Simbuki con un chasis de 10x12 longitudinal en posición de sedestación o de cúbito supino con el pie en una rotación interna de 30 a 45 grados. El paciente se encuentra acostado en posición de sedestación en la mesa con la rodilla del lado afectado flexionada, el pie se rota hacia adentro, se eleva aproximadamente 30 a 45 grados apoyándose sobre el borde medial del pie sobre el chasis. El pie debe estar libre de cualquier objeto o calzado. Generalmente se utiliza de 50 a 60 kilovoltajes y de 4 a 6 miliamperes. La distancia del foco es de 1 metro. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio del cuello del pie. Se visualizan muy bien los huesos del tarso y las articulaciones tarsometatarsianas. Aquí se evalúan fracturas, luxaciones, detectar anomalías y se visualizan mejor las articulaciones metatarsofalángicas. La proyección lateral del pie. Es Simbuki con un chasis de 10x12 en posición de sedestación o de cúbito supino con el pie de lado en posición lateral. El paciente se encuentra acostado en posición de sedestación en la mesa. El pie debe estar apoyado sobre la cara lateral con el quinto metatarsiano y el borde lateral del pie en contacto con el cassette. Alineación del cuerpo, la forma de la pierna se debe colocar delante de la que se va a radiografiar para evitar interferencia en la imagen. Se debe asegurar que no haya rotación del pie para obtener una verdadera proyección lateral. Es de 50 a 60 kilovoltajes y de 4 a 6 miliamperes segundo. La distancia del foco es de 1 metro. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio del pie. Se visualizan los huesos del tarso, el calcáneo, que es el hueso más grande que se ve en la forma, y se ven los 5 metatarsianos. Y aquí se evalúa el arco longitudinal del pie, fracturas, luxaciones y cuerpos extraños. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Wendy Patricia Ospina Valencia. Para esta actividad soy la estudiante número 3. Les voy a hablar de las proyecciones estándar de los miembros superiores, para este caso lo que es el puño muñeca, la mano y los dedos de la mano.
La primera proyección que tenemos es la proyección posterior-anterior del puño o muñeca. Tenemos que la ubicación correcta del paciente es sentado con el codo flexionado a 90 grados, con el antebrazo y la palma sobre la mesa, la mano y la muñeca en contacto directo con el chasis, como lo podemos observar en las imágenes. Tenemos que como técnica aproximada 53 kilovoltaje y 2,5 de miliamperajes. Tenemos que la distancia foco detector de imagen es de 1 metro, que la incidencia del rayo central es perpendicular a la articulación radiocarpiana. Tenemos que el tamaño del chasis es de 24 por 30 apaisado y seriado en 2. La imagen resultante de esta proyección es una imagen donde muestra el carpo, el radio, el cúbito distal y la base de los metacarpianos. Sus criterios de evaluación son la articulación radiocarpiana, debe estar centrada con el radio y el cúbito sin rotación, los huesos carpianos completos y nítidos. Este es un estudio básico para detectar lesiones de muñeca como fracturas de radio distal, fracturas del escafoides, artritis o artrosis, o también una desalineación carpiana. En la siguiente proyección tenemos la proyección lateral de la muñeca o el puño. La ubicación correcta del paciente es estar sentado con el codo flexionado 90 grados, el antebrazo y el borde cubital apoyados en la mesa con el pulgar hacia arriba. La técnica aproximada es de 53 kilovoltajes y 3,2 miliamperajes. La distancia focodetector de imagen es de 1 metro y la incidencia del rayo central es a nivel del carpo. También el tamaño del chasis es de 24 por 30 apaisado y seriado en 2. La imagen resultante encontramos pues la evidencia del perfil lateral del radio, del cúbito distal y de los carpos. Y en los criterios de evaluación es la superexposición del radio, el cúbito distal y los carpos alineados. Esta radiografía se toma para valorar desplazamientos de fracturas y luxaciones, así como estabilidad carpiana. En la siguiente proyección tenemos la posterior-anterior de mano. La ubicación correcta del paciente es igual estar sentado con el codo flexionado 90 grados, la palma apoyada y los dedos extendidos y ligeramente separados. Tenemos que la técnica aproximada es de 51 kilovoltajes y de 1,25 miliamperajes. Tenemos que la distancia focodetector también es 1 metro y la incidencia del rayo central es a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Tenemos que el tamaño del chasis se utiliza uno de 24 por 30 y la imagen resultante que obtenemos es una imagen donde se visualizan las falanges, los metacarpos y parte de los carpianos en proyección antero-posterior. En los criterios de evaluación tenemos los dedos extendidos y separados sin rotación, donde se visualicen los espacios interfalángicos y metapofalángicos visibles. ¿Por qué se toma la proyección? Esta proyección se toma para detectar fracturas, luxaciones o descartar artritis y artrosis también. En la siguiente proyección tenemos la proyección lateral de la mano, en donde la ubicación correcta del paciente es una mano de perfil verdadero, como se puede encontrar en la imagen, con los dedos superpuestos y el pulgar ligeramente separado. Tenemos que la técnica aproximada es de 54 kilovoltaje y de 3,2 miliamperajes. Distancia foco detector de tenemos que es 1 metro, la incidencia del radio central es a nivel articular, el tamaño del chasis es de 24 por 30 y la imagen resultante es una evidencia de la mano en perfil verdadero con metacarpos y falanges superpuestos. Tenemos que los criterios de evaluación es el metacarpo bien superpuesto y el pulgar separado sin ninguna rotación, sin ningún movimiento. Esta imagen se envía porque permite evaluar fracturas, fracturas desplazadas, cuerpos extraños y tejidos blandos. Para la siguiente proyección tenemos la proyección oblicua de la mano, en donde la ubicación correcta del paciente es una mano en pronación, rotada a 45 grados sobre el borde lateral y los dedos ligeramente extendidos, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos una técnica aproximada de 51 kilovoltajes y 1,6 miliamperajes. Tenemos que la distancia focodetector de la imagen es de 1 metro, que la incidencia del radio central es al tercer metacarpiano y tenemos que el tamaño del chasis es de 24 por 30. La imagen resultante de esta proyección es una muestra de falanges, metacarpos y carpos con mayor separación de las articulaciones. Tenemos que el criterio de evaluación son espacios articulares más definidos, metacarpos parcialmente superpuestos, sin cortes de falanges. Y esta imagen, esta proyección se envía porque facilita identificar fracturas ocultas y valorar articulaciones con más nitidez. Para la siguiente proyección ya pasamos a lo que son los dedos. Vamos a mirar la proyección antero-posterior del dedo número 1 o el dedo pulgar. Tenemos que la posición del paciente de estación, el paciente se encuentra sentado en una silla y paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo un poco hacia adelante y a su vez estirando el brazo un poco hacia atrás, de tal forma que apoyen el chasis, el metacarpiano en forma supina y el resto de los dedos estirados. Tenemos que la técnica aproximada es de 51 kilovoltajes y 1,5 miliamperajes. Tenemos que la distancia focodetector de imagen es de 1 metro. La incidencia del rayo central es perpendicular dirigido a la articulación metacarpofalángica del pulgar. El tamaño del chasis es de 18 por 24 y la imagen resultante de este se logra visualizar el pulgar desde la falange distal hasta la base del primer metacarpiano, incluyendo la articulación del carpo
carpometacarpiana. También tenemos que en los criterios de evaluación el pulgar completo y centrado, sin rotación, espacios articulares interfalángicos proximales y metacarpofalángicos abiertos y nítidos. Esta proyección se envía con el fin de evaluar fracturas, luxaciones y procesos articulares. En la siguiente tenemos la proyección también del dedo pulgar, pero en esta ocasión tenemos la proyección lateral. La posición del paciente es en sedestación, sentado en una silla y paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez apoyando el antebrazo y la mano de tal forma que apoye completamente en el chasis la cara externa del primer dedo y que totalmente lateral el resto de los dedos deben de ir estirados, como lo podemos ver en la imagen, se ve inclusive un poco inclinado. En la técnica aproximada tenemos 51 kilovoltaje y 1,25 de miliamperajes, la distancia focodetector de imágenes de 1 metro y la incidencia del rayo central es perpendicular dirigido a la articulación metacarpofalángica. El tamaño del chasis es de 18 por 24 y la imagen resultante es el pulgar en perfil verdadero, falanges y metacarpiano, sin superexposición de otras estructuras. Tenemos que los criterios de evaluación es un perfil lateral puro del pulgar, las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas bien visualizadas con una nitidez adecuada. También tenemos, por último, por qué se toma esta proyección y es para confirmar desplazamientos, fracturas, cuerpos extraños y alteraciones de tejidos blandos. Continuamos con la proyección posterior de los dedos 2, 3, 4 y 5 y para esto la correcta posición del paciente es en sedestación, sentado en una silla y formando 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos. El brazo debe ir flexionado a 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares. La palma de la mano en pronación contra el chasis y con los dedos ligeramente separados. Tenemos que la técnica aproximada es de 50 kilovoltajes y 1 miliamperaje. Tenemos que la distancia focodetector de imágenes de 1 metro, la incidencia del rayo central es perpendicular dirigido a la articulación interfalángica proximal del dedo número 3, el tamaño del chasis es de 24-30 si son los 4 dedos y de 18 por 24 si se van a tomar de manera individual. La imagen resultante es una observación de los dedos del 2 al 5 desde la falange distal hasta la base de los metacarpianos. Los criterios de evaluación son todos los dedos incluidos sin rotación, espacios articulares interfalángicos y metacarpofalángicos, abiertos los dedos ligeramente y separados. Esta proyección sirve para descartar fracturas múltiples o malformaciones. Contamos también con la proyección lateral de los dedos número 2 y número 3, en donde la correcta posición del paciente es en sedestación, sentado en una silla y paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez estirando el brazo hacia atrás de tal forma que apoyen el chasis la cara externa del segundo y tercer dedo estirados. El segundo dedo debe ir un poco menos estirado que el tercero y el resto de los dedos deben de estar doblados. Como técnica aproximada tenemos 51 kilovoltaje y 1,25 de miliamperajes. Tenemos también que la distancia focodetector de imágenes de 1 metro y que la incidencia del rayo central es perpendicular dirigido a la articulación interfalángica proximal del dedo que estemos estudiando, ya que se puede hacer juntos o individual. El tamaño del chasis es de 18 por 24 y la imagen resultante es el dedo índice y el dedo medio en perfil verdadero, desde la falange distal hasta la base de los metacarpianos. Como criterios de evaluación tenemos el perfil lateral puro de los dos dedos, sin superexposición de los demás dedos y las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas visibles. Esta proyección se envía con el fin de identificar traumas o desplazamientos en el plano lateral y evaluar una alineación y lesiones articulares. En la siguiente proyección tenemos la proyección lateral del dedo número 4 y número 5, en donde la correcta posición del paciente es de estación, sentado en una silla y formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos. El brazo debe ir flexionado a 90 grados también, de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares. El antebrazo y la palma de la mano totalmente laterales, de tal forma que apoyen en el chasis la cara externa del dedo número 5. Ese dedo debe ir totalmente estirado al igual que el cuarto, pero como en la proyección anterior, el dedo número 4 debe ir un poco menos estirado que el dedo número 5. Y los demás de los dedos deben de ir recogidos. En la técnica aproximada tenemos 51 kilovoltaje y 1,25 de miliamperaje. En la distancia focodetector de imagen tenemos 1 metro y el rayo central tenemos que es perpendicular dirigido a la articulación interfalángica proximal del dedo en estudio, ya que se pueden tomar juntos los dedos número 4 y número 5 o por separado también. El chasis que utilizaremos para esta proyección es de 18 por 24 y la imagen resultante
Es del dedo anular y del dedo meñique en perfil verdadero, falanges y metacarpianos incluidos. Los criterios de evaluación son en perfil lateral puro, sin superexposición de los carpos. En criterios de evaluación tenemos un perfil lateral, pero sin superexposición de otros dedos, y nitidez en articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Esta proyección se toma para estudiar fracturas, luxaciones o procesos degenerativos en dedos internos de la mano y valorar desplazamientos. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian David Navidad Obando, soy el estudiante número 2. Escogí radiografías miembro superior, húmero, codo, antebrazo en proyecciones estándar. Empezamos con las proyecciones estándar del húmero. Proyección anteroposterior del húmero. Ubicación del paciente. El paciente debe estar en bipedestación y decúbito, brazo extendido y en ligera rotación externa, palma hacia arriba. Técnica aproximada en 65 y 70 kilovatios de 6 a 8 miliamperios. Distancia foco detector es de 1 metro. Incidencia de radio central es perpendicular al punto medio del húmero. Tamaño del chasis, en esta radiografía se utiliza un chasis de 35 por 43 centímetros longitudinal. La imagen resultante se visualiza la totalidad del húmero, incluyendo articulaciones del hombro y codo. Criterios de evaluación incluye hombro y codo, codillos alineados, ausencia de rotación. ¿Por qué se toma? Esta radiografía se toma para evaluar fracturas diaficiarias, luxaciones o lesiones articulares. Proyección lateral del húmero. Ubicación del paciente. El paciente debe estar de cúbito lateral o de pie. Codo flexionado 90 grados, brazo pegado al cuerpo. Técnica aproximada debe ser entre 65 y 70 kilovatios de 6 a 8 miliamperios. Distancia foco detector nuevamente es de 1 metro. Incidencia del rayo central es perpendicular al punto medio del húmero. El tamaño del chasis, en esta radiografía utilizamos un chasis de 35 por 43 centímetros longitudinal. La imagen resultante es del húmero en perfil con superposición de cóndilos humerales. Criterios de evaluación, cóndilos superpuestos, diáfisis nítida. ¿Por qué se toma? Esta radiografía se toma para confirmar el desplazamiento y control de fracturas. Seguimos con las proyecciones estándar del codo. Proyecciones antero-posterior de codo. Ubicación del paciente. El paciente debe estar sentado con el brazo extendido sobre la mesa, palmas en supinación. Técnica aproximada de 55 a 60 kilovatios de 4 a 6 miliamperios. Distancia foco detector es de 1 metro. La incidencia del radio central es perpendicular a la articulación del codo. El tamaño del chasis para esta radiografía se utiliza un chasis de 18 por 24 centímetros. La imagen resultante es cóndilos humerales, radio, cúbito y holocranión en visión anteroposterior. Criterios de evaluación, cóndilos simétricos, espacio articular bien visible. ¿Por qué se toma? Esta radiografía se toma para el diagnóstico de fracturas, luxaciones o alteraciones articulares. Seguimos con la proyección lateral del codo. Ubicación del paciente. El paciente debe estar con el codo flexionado 90 grados, pulgar hacia arriba, brazo y antebrazo apoyados en la misma superficie. Técnica aproximada debe ser entre 55 y 60 kilovatios, entre 4 y 6 miliamperios. Distancia foco detector, nuevamente es de 1 metro. Incidencia de radio central es perpendicular al epicóndilo lateral. Tamaño del chasis, en esta radiografía se utiliza un chasis de 18 por 24 centímetros. La imagen resultante que se obtiene es el perfil de la articulación con oleocranión claramente definido. Criterios de evaluación, superposición de cóndilos, holocranión y tróclea definidos. ¿Por qué se toma? Se toma para evaluar fracturas del holocranión cabeza radial. Proyección axial del codo. Ubicación del paciente. El paciente se coloca sentado junto a la mesa de rayos X. Se le pide que flexione el codo lo máximo posible, alrededor de 90 a 100 grados, apoyando directamente el holocranión sobre el detector. Técnica aproximada. Se emplea entre 60 y 70 kilovatios con un miliamperaje bajo, aproximadamente entre 5 y 8, ajustado según la complexión del paciente y el equipo. Distancia foco detector también es de 1 metro. Incidencia de rayo central. El rayo central se dirige perpendicular al holocranión, entrando por la cara posterior del codo y centrado a la articulación. Tamaño del chasis. En esta radiografía se utiliza un chasis de 18 por 24 centímetros en orientación longitudinal, colocado directamente bajo el codo. Imagen resultante. Se obtiene una radiografía donde el holocranión aparece en perfil axial, mostrando con claridad la tróclea y el capítulo, además de la superficie articular posterior sin superposición excesiva. Criterios de evaluación. El holocranión debe verse completo y centrado. La tróclea y el capítulo se distinguen sin superposición importante. La imagen debe ser simétrica, sin rotación. La densidad y el contraste permiten diferenciar bien la cortical y las partes blandas. ¿Por qué se toma? Esta radiografía nos permite valorar fracturas del holocranión, revisar la congruencia articular posterior y obtener detalles de la superficie articular cuando no es posible realizar una extensión completa en anteroposterior. Proyecciones estándar del antebrazo. En las proyecciones tenemos la proyección anteroposterior del antebrazo. La ubicación del paciente debe ser sentado en una silla formando 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos. Brazo completamente estirado, paralelo a dicho eje y con la palma de la mano en pronación. Técnica aproximada debe ser de 53 kilovatios con 32 miliamperios. Distancia foco detector también es 1 metro. La incidencia del rayo central es perpendicular al punto medio del antebrazo. Tamaño del chasis. En esta radiografía se utiliza un chasis de 30 por 43 centímetros longitudinal y seriado en 2. Imagen resultante de radio y cúbito completos, incluyendo articulaciones de codo y muñeca.
Criterios de evaluación, articulaciones visibles, ausencia de rotación. ¿Por qué se toma? Se toma para verificar fracturas diaficiarias y control de alineación. Bueno, con esto terminamos. Les agradezco mucho. Chao. Muy buenas tardes. Hoy vamos a realizar una proyección del túnel carpiano. Esta proyección se envía para visualizar el síndrome del túnel carpiano o fracturas del pisiforme o del ganchoso. Vamos a utilizar un chasis de 18 por 24. Las regiones anatómicas que vamos a observar es la muñeca, el pisiforme, el ganchoso del ganchoso y el nervio mediano. La posición del paciente es sentado o en sedestación, el antebrazo apoyado en la mesa, mano en hiperextensión. Aquí entonces la mano va apoyada en el receptor, los dedos van traccionados hacia atrás, lo más que el paciente lo pueda aguantar. Vamos a tener una angulación del tubo de 25 a 30 grados en dirección proximal desde el antebrazo hacia la palma. O sea que el rayo nos debe estar dando en esta posición. Aquí. El rayo va tangencial al túnel carpiano y vamos a utilizar un kilovoltaje de 60 a 70 y el miliamperaje de 2 a 6. La distancia focal debe ser de 100 centímetros.